Desfile de crías nacidas por inseminación artificial en ovinos y vacunos. Juzgamiento de alpaca. Juzgamiento de llamas. Concurso de productos agrícolas. 4 de la tarde. Segundo control de producción de leche. 4:30. Tarde cultural ganadera. Viernes 15 de noviembre. Juzgamiento de ovinos Hancherdao, PPC, PDP. Juzgamiento de ovinos Corriedal, PPC y PDP. Juzgamiento de equinos Chaihuahuachinos. Concurso de derivados lácteos y artesanía. Sábado 16 de noviembre. Concurso de toro engordado. Juzgamiento de vacuno Flading. Juzgamiento de vacunos Brown Swiss, PPC, PDP. Juzgamiento de cuye. Concurso de gastronomía. 4 de la tarde. Entrega de premios y estímulos a los ganadores del evento ferial. Ven y participa de nuestras actividades. Invitan Profesor Iván Cruz Puma, alcalde y regidores. Cusi Causanapa. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero. Con gran éxito se llevó a cabo la caravana multisectorial Apurímac 2024, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS y Minera Las Bambas. Esta actividad, gracias a un convenio de cooperación interinstitucional, más de 20 entidades públicas participaron en la caravana, entre ellas el programa Juntos, Pensión 65, Caliguarma, RENIEC, CONADIS, INDECI, CIS, CERFOR, SENASA, FICE, OCINERMINC, CUNAMAS, CENCICO, entre otros. Estas instituciones ofrecieron servicios esenciales a la población, acercando de manera directa los programas sociales del Estado a los ciudadanos de Cotabambas. Cumpliendo con los compromisos laborales con la comunidad de Huancoiri, Las Bambas ha formalizado la incorporación de 15 jóvenes, quienes firmaron sus contratos de trabajo para integrarse a la operación minera. Ellos ya iniciaron su capacitación en la operación de camiones mineros, además de fortalecer los valores corporativos que la empresa fomenta entre sus colaboradores. Minera Las Bambas, en alianza con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, DREA, suscribió un convenio que garantiza la premiación de los ganadores del sexto concurso regional de Buenas Prácticas Pedagógicas 2024. El referido concurso tiene como objetivo promover la innovación en las instituciones educativas de la región, reconociendo el esfuerzo de docentes y directores que implementan mejoras en la calidad educativa en sus comunidades. Con el objetivo de potenciar las habilidades de los colaboradores locales en el proceso clave de extracción de mineral, Las Bambas desarrolló un programa de capacitación enfocado en competencias técnicas entre los colaboradores de la comunidad de Nueva Fuerabamba. Este ambicioso programa, implementado en 3 fases desde marzo 2023 hasta julio de 2024, certificó a 20 participantes, quienes recibieron información especializada bajo la dirección de profesionales. Como parte de su compromiso con la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades rurales, Minera Las Bambas entregó 36 toneladas de semillas de papa en las variedades de peruanita, Huayro, Chancán y Compis a la comunidad campesina Coyana, ubicada en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. Este gesto responde a los acuerdos establecidos entre la empresa y la comunidad, reafirmando su apoyo continuo a la mejora de las condiciones de vida en la zona. Auspiciado por Minera Las Bambas, UGEL Cotabambas y Radio Surfui, vienen desarrollando el 4º concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2024, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas. En esta línea también se organizó un taller de orientación vocacional dirigido a alumnos de 4º y 5º año de secundaria en las comunidades de Chauqueca y Antuyo, que busca proporcionar a los jóvenes herramientas para identificar sus aptitudes, intereses profesionales y características personales para iniciar su formación universitaria o técnica. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. Chalhuahuacho se ponen los ojos del mundo. Primera Feria Nacional Agropecuaria y Comercial Chalhuahuacho 2024. Chalhuahuacho, tierra que... Evento a desarrollarse en el campo ferial Huaynunapampa. Miércoles 13 de noviembre, 8 de la mañana. Inspección y apertura del campo ferial. Secado y sellado de pezones de vacas para concurso de producción de leche. Admisión de animales para concurso y juzgamiento.
Jueves 14 de noviembre, 8 de la mañana, primer control de producción de leche. 11 de la mañana, inauguración de la primera Feria Nacional. Desfile de crías nacidas por inseminación artificial en ovinos y vacunos. Juzgamiento de alpaca, juzgamiento de llamas, concurso de productos agrícolas. 4 de la tarde, segundo control de producción de leche. 4:30, tarde cultural ganadera. Viernes 15 de noviembre, juzgamiento de ovinos, Hancherdao, PPC, PDP, juzgamiento de ovinos Corriedal, PPC y PDP, juzgamiento de equinos, Chaihuahua. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. ¿Cómo están, amigos de Radio Surfo? Y muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, miércoles 6 de noviembre de 2024. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. El saludo correspondiente para toda la provincia de Cotabambas, a nivel de todos sus distritos, también para las provincias vecinas, regiones vecinas que están en sintonía del informativo Willaricui. Comentarles que nuestro noticiero está saliendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, a través de transmisión de Facebook, a través de nuestra página web, audio en vivo las 24 horas del día. Y también es importante indicar que este informativo Willaricui se retransmite a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaire en el distrito de Coyurqui. 6:39, amigos oyentes. Vamos a iniciar el informativo Willaricui indicándoles que el día de hoy, en el marco del 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, hoy 6 de noviembre se tiene programado concurso de danzas en la red Malmanya. El punto de concentración será el centro poblado de Tambuya a partir de las 9 de la mañana. Esta actividad va a continuar el 7 y 8 de noviembre con la siguiente programación. 7 de noviembre en la red Yurajmayo en la comunidad de Fuerabamba, punto de concentración a partir de las 9 de la mañana. El día 8 de noviembre en la red Horacio Ceballos, el punto de concentración será la institución educativa Alberto Wagner de Reina a partir de las 9 de la mañana. El día 8 de noviembre, amigos oyentes, se tiene previsto la realización de la segunda jornada distrital yachtanchista Pichana Hatumpunchay. El punto de concentración para la población será la plaza del distrito de Chalhuahuacho y también las principales arterias. Se está iniciando a partir de las 8 de la mañana, lo organiza la Subgerencia de Medio Ambiente. Por otra parte, el día 9 de noviembre se tiene programado Gran Maratón Yanahuara Pahuaynin. Se va a desarrollar el punto de concentración Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho a partir de las 7 de la mañana. Lo organiza la Subgerencia de Desarrollo Social. Bueno, la Plaza de Armas prácticamente ahorita no existe, ¿no? Porque justamente lo están remodelando y esta Plaza de Armas, bueno, ya va bastante tiempo desde el lanzamiento, ¿no? Desde la colocación de la primera piedra. Entiendo que se está haciendo un trabajo distinto, ¿no? Y lo que sí definitivamente lo voy a decir es el hecho de que, pues bueno, los árboles que existían en esta plaza, pues bueno, aparentemente han sido retirados.
Bueno, por otra parte, para el día 9 de noviembre, fútbol menores. Guarmacuna dice 2024 en el Estadio Molino Pampa, 10 de la mañana, lo organiza la Subgerencia de Desarrollo Social. Campeonato de ajedrez el día 11 de noviembre en la plazoleta Patrón Santiago a partir de las 9 de la mañana, lo organiza la Subgerencia de Desarrollo Social. Y la programación continúa, ya se viene la gran final del concurso de danzas inicial y primaria el 12 de noviembre en el Estadio Molino Pampa, el día 13 de noviembre secundaria en el Estadio Molino Pampa, concurso de talentos el 14 de noviembre en el óvalo del barrio Salvador a la 1 de la tarde lo organiza la Subgerencia de Desarrollo Social y así continúa la programación de las diferentes actividades en el marco del 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. 6:42, ¿qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico. Y efectivamente, nuestro distrito de Chalhuahuacho está próximamente de aniversario y con ello se está desarrollando diversas actividades conmemorativas. Un gran abrazo para todos los hermanos chalhuahuachinos y por supuesto los invitamos también a través de nuestro medio de comunicación a participar de estos eventos que son significativos y que por supuesto le dan realce a proyectar un distrito pujante, un distrito con desarrollo. Y también de la misma forma enviamos un saludo a nuestros amigos del distrito de Coyulqui que también en este mes están de aniversario. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al informativo Huillaricuy. Y justamente hablando de las actividades en el marco del 82 aniversario del distrito de Coyulqui, mañana 7 de noviembre a las 2 de la tarde en la piscina municipal se va a desarrollar competencia de natación categoría A de 8 a 10 años, categoría B de 11 a 13 años, categoría C de 14 a 16 años y hay otra categoría libre de 17 a 40 años. Las inscripciones, usted lo puede registrarse a través de este número, apunte 983-786171, le repito, 983-786171. Vuelvo a reiterar, competencia de natación en diferentes categorías, mañana 7 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la piscina municipal. 6:43, amigos oyentes, importante actividad se va a desarrollar el día de hoy, ya que se va a desarrollar la gran final del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa edición 2024. 2 instituciones educativas están participando en esta gran final. Estamos hablando de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba, que va a competir con la institución educativa Sema Tambulla del distrito de Chalhuahuacho. La actividad se desarrolla el día de hoy, 6 de noviembre. Va a ser en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho a partir de las 9 de la mañana. Usted, mi amigo oyente, quiere conocer, quiere formar parte también de esta actividad de la gran final de este concurso de conocimientos, también está invitado a poder participar de esta gran final que se va a desarrollar en el Instituto de Chalhuahuacho. La gran final de Quien Estudia Triunfa edición 2024. Bueno, ha sido una final, llegar a la final ha sido bastante reñido, han participado 26 instituciones educativas. El saludo también a la Unidad de Gestión Educativa Local por el apoyo permanente, por las directivas para poder participar y las facilidades a las instituciones educativas. Pero finalmente a este concurso Quien Estudia Triunfa llegaron la institución educativa José Carlos Mariátegui de Tambobamba y el Sema Tambulla de Chalhuahuacho. Una gran final de conocimientos que se va a desarrollar hoy precisamente a partir de las 9 de la mañana en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Allí estaremos porque nuestra emisora es la promotora de este evento. Participarán seguramente las principales autoridades y también políticas y también las autoridades educativas de nuestra provincia de Cotabamba. Gran final del concurso Quien Estudia Triunfa hoy a partir de las 9 de la mañana. 6:45 y nos han comentado, William, que en el distrito de Chalhuahuacho también dice, tiene su piedra de Saigüite. ¿Dónde? Hay una réplica. Aparentemente, bueno, lo dicen a manera de no sé, pero bueno, hay una... En realidad es un buzón, ¿no? Expuesto, ¿no? Ahí al frente del terminal del distrito de Chalhuahuacho. Por ahí decían,
nosotros también tenemos nuestra piedra de Saigüite. Saigüite. Es como quien se va por el puente de madera, ¿no? Sí, pues sí. Cerquísima al puente de madera. Ayer pudimos apreciar nosotros también este bloque de cemento que parecía la piedra de Saigüite. Nosotros decíamos que era una réplica, pero amigos de la municipalidad, autoridades, hay que ya retirar estos escombros, pues, ¿no? Porque es un peligro, es un riesgo no solamente para la gente que conduce, sino para los peatones, porque tienen que estar esquivando e invadir la vía principal y se podría generar un accidente. Ya hubo accidentes por este lado, en Huichaipampa, allá en nuestro distrito de Chalhuahuacho, y no sé pues cuándo harán las veredas, ¿no? De ese sector no hay veredas. Algún día será, ¿no? No hay veredas. Alguna gestión lo hará. Y el desorden, el caos reina en este sector. Hay comercio, es cierto, pero falta pues mano de parte de la autoridad edil. Sí, pues decisión política fundamentalmente, ¿eh? Bueno, ahí está con la piedra de Saigüite. En todo caso, con esta réplica se va a celebrar el aniversario número 30 del distrito de Chalhuahuacho. Pueden apreciar todavía esa piedra que está ahí yendo de Huichaipampa al la parte nomás del terminal. Y como quien ingresa allá al puente de madera, ahí está pues esa piedra de Saigüite, ¿no? La réplica que accidentalmente llegó a ese lugar. Ok, 6 de la mañana con 47 minutos, amigos oyentes. Tenemos información en el plano internacional. William, ya prácticamente lo han anunciado así oficial. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. El republicano ganó las elecciones presidenciales según medios estadounidenses. Se ha hecho ya una especie de conteo y bueno, lo cierto es que los números son bastante favorables para Donald Trump. Segundo mandato. Sí, pues. Donald Trump, muchos decían que no iba a lograr la presidencia de Estados Unidos porque tenía una buena contrincante, en este caso que salió también porque Joe Biden no postularía más. Uh-huh. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cuántos años ya tiene? Más de 70, 80 años. Sí, ¿no? debe estar cerca a los 8, ¿no? Últimamente Estados Unidos está eligiendo a presidentes bastante longevos. Sí, pues, ya muy seniles. La experiencia es fundamental, pero también se necesita la energía para poder conducir un país. Bueno, ahí están los asesores, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, acá en Perú con PPK, ¿te acuerdas? Sí. Presidente experimentado, con experiencia en gobierno, en fin, pero en decisiones políticas no estaba a la altura, pues, ¿no? Y fue vacado finalmente, y quien ingresó ahí y se dio la oportunidad fue para Martín Vizcarra. 6 con 49 minutos, amigos oyentes, más adelante les vamos a comentar todo lo ocurrido también en el plano deportivo. El día de hoy hay partidos de la Liga de Campeones, la Champions League, también les vamos a dar el detalle correspondiente. Estamos en el informativo Guillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 6 de noviembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase que nos acompaña durante esta semana, William. Vamos a la frase de la semana, amigos, en el informativo Guillaricuy. Ser positivo no significa que todo vaya a salir bien, significa saber que vas a estar bien independientemente de cómo salgan las cosas. 6 de noviembre, hoy se recuerda, mucha atención, en el año de 1569, Francisco de Toledo, virrey del Perú, llega a Lima procedente de España. En el año de 1889 se inaugura en París, en Francia, la Torre Eiffel. En el año 2005, el expresidente del Perú, Alberto Fujimori llega sorpresivamente a Santiago de Chile, donde sería arrestado y sometido a un proceso de extradición, al ser acusado por el gobierno del Perú del delito de corrupción y violación a los derechos humanos. Más tarde sería extraditado al Perú para ser juzgado por esos cargos. En este mismo año, el expresidente peruano Alberto Fujimori llega a Santiago de Chile desde Tokio a bordo de un vuelo privado, acabando con su exilio japonés. Año 2012, en Estados Unidos, el demócrata Barack Obama es reelegido presidente al derrotar al republicano Mitt Romney. Mientras tanto, en el año 2020, en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció el final de la cuarentena denominada ASPO, en el marco de la pandemia mundial del COVID-19. En el año 2021, un día como hoy, en Netflix, se estrenó mundialmente la serie Arcane.
inspirada en el universo del videojuego. ¿Usted jugó este juego, William? ¿Qué jueguito es? El legendario, ¿no? Sí, el pues. legendario. Y considerada... Liga legendaria. Sí, pues, y considerada, dice, una de las obras maestras de la animación y una de las mejores series del año 2021. Y no la vimos. Netflix. Ok, 6:51. Amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 52 minutos. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Atención a los titulares en el informativo Willaricui. Hoy será la gran final del concurso Quien Estudia Triunfa 2024, concurso de sana competencia y unión de todos los colegios de la provincia de Cotabambas, donde los estudiantes probaron sus conocimientos y habilidades. Fueron convocados 26 instituciones educativas del nivel secundario del 5º grado, ¿no? Los 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Este concurso fue organizado por la UGEL Cotabambas, Radio Surfui, con el auspicio de Minera Las Bambas. 6 de la mañana con 52 minutos, con el objetivo de fomentar el deporte entre los maestros de la provincia de Cotabambas de los 6 distritos. Competirán estos maestros en las disciplinas deportivas de fútbol, vóley, básquet, futsal, ajedrez, atletismo y la noche cultural, demostrando talento y valentía en las diferentes pruebas deportivas. Las actividades se van a llevar los días 7, 8 y 9 de noviembre en diferentes espacios deportivos con sede en el distrito de Mara. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, a través del proyecto Mejoramiento de Capacidades Deportivas, está invitando a la población en general a participar del segundo torneo escolar de ajedrez. Esta actividad se va a desarrollar este 15 de noviembre a las 9 de la mañana. 6:53, se comunica a los vecinos del barrio Huichaipampa, zona A, que hoy miércoles 6 de noviembre se realizará una interrupción programada del servicio de agua potable desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta medida es necesaria para realizar el cambio de válvulas en la línea de conducción del sistema de agua potable de Tajarapata. Están avisados los amigos del barrio Huichaipampa A. Hoy no habrá agua potable desde las 8 a 2 de la tarde. Atentos. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante la Ordenanza Municipal número 12-2024, creó el Registro Municipal de Personas con Discapacidad para administrar el registro en la jurisdicción, facilitando el acceso a los beneficiarios o a los beneficios también establecidos por ley. Además, con la inauguración de la impresora de carnets CONADIS, las personas con discapacidad severa, moderada y leve podrán obtener sus carnets rápidamente accediendo a estos beneficios. Antes se imprimían estos carnets todavía en la capital. Y lo mismo pasa con la RENIEG. Yo no sé cuándo va a cambiar esto. Usted hace su trámite de DNI y tiene que esperar una semana o un poco más, porque el carnet o el DNI que usted tiene, aunque ahora ya está volviéndose electrónico, llega en 7 días. ¿Por qué, señor? Porque se imprime en Lima. Sí, pues. ¿No? Sí. Algún día tiene que eso ser más eficiente, ¿no? Porque, bueno, ahora el tema de documentos virtuales también funciona bastante bien. Funciona, y debería, bueno, virtualizarse ya todo, ¿no? Todo en un documento, un DNI debería estar tanto su licencia, ¿no? Su DNI, hasta su pasaporte, de repente, si tiene. Sí. Y bueno, también las autoridades del transporte manejar estos medios, ¿no? Porque muchas veces hacen operativos y luego le dicen, pero señor, se supone usted debería tener en físico, pero para eso está el tema virtual, ¿no? 6:55, vamos con más información. En el marco del 82 aniversario del distrito de Coyllurqui, para el día de mañana 7 de noviembre a las 2 de la tarde en la piscina municipal está programado la competencia de natación categoría A 8 a 10 años, categoría B de 11 a 13, categoría C 14 a 16, categoría libre de 17 a 40 años. Este es en Coyllurqui, ¿no? Sí, pues. ¿Hay piscina municipal? Sí. No, bien. Y es bien bonita esta piscina municipal, William, ¿eh? Temperada. Claro.
Aunque con el calorcito de Coyulqui no necesitas temperarte mucho. Pero ahí está la competencia de natación. Bien, esto debe ser en el marco también del aniversario del distrito, ¿no? Así es. Vamos al ámbito regional, nuestros titulares, amigos oyentes, a través de su unidad desconcentrada Apurímac, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, amigos oyentes, Carga y Mercancías Sutran, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realizó acciones de fiscalización en la vía Lambrama Chuquibambilla Grau, donde fueron intervenidos más de 18 vehículos. 6:56, el director de la red asistencial Apurímac, Jorge Ponce Juárez, informó que un total de 23 trabajadores asistenciales que venían laborando desde hace más de 6 años con catastro administrativo de servicios, con contrato administrativo de servicios, conocido como el CAS, adquirirán una nueva condición laboral en el régimen de actividad privada 728. Bueno, así está. Y en el marco del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de La Palta, en 85 localidades de 30 distritos de la provincia de Abancay, Andahuaylas, Aymaraves y Chincheros, el gobierno regional de Apurímac está entregando al Centro de Transferencia Tecnológico, este centro está entregando a la Municipalidad Distrital de Aguairo. Hay buena palta en Abancay, ¿ah? Sí. Producción. Les recomiendo, vayan a Abancaycito, tráiganse paltita. También más allá se van a Pachachaca y se pueden traer también el famoso cambray. 6:57, vamos con más información. Penoso, la noticia, denuncia negligencia médica tras muerte de madre embarazada. Susana Quispe, en el Centro de Salud de Calca, en Cusco, la tragedia ocurrió cuando ingresó al hospital con dolor abdominal alrededor de las 10:30 de la mañana. A pesar de las repetidas solicitudes de su familia para que fuera evacuada al Cusco, el personal médico se negó a trasladarlo. No puede ser. Después de más de 7 horas de espera sin atención adecuada, Susana falleció a las 6 de la noche. Dale. Bueno, y más de 6 toneladas de semillas de quinoa y maíz amiláceo de calidad para mejorar producción agraria de Apurímac. Esto promovido seguramente por las autoridades locales, bien por este aspecto agrícola que va a permitir mejorar y dinamizar la economía de las familias en Apurímac. Vamos con información desde Arequipa. Prisión preventiva de 9 meses para falso taxista Germán Mendoza por los presuntos delitos de robo y violación sexual a 2 jóvenes en la ciudad de Arequipa. La indagación fiscal mencionó que la madrugada del 1 de noviembre las agraviadas subieron al taxi donde el procesado les habría invitado cerveza y en las bebidas diluyó una sustancia. Los jóvenes habrían perdido la conciencia, que fue aprovechado por el imputado para sustraer bienes y someterlas sexualmente. En Arequipa pasa esto, mucho cuidado a los que desean ir a Arequipa, tomar un taxi al volante o a la volada, como dicen, es peligroso, porque estos taxistas, muchos de ellos se aprovechan, incluso algunos de ellos son extranjeros, rapidito. Los venezolanos han conocido, digamos, nuestras calles, ¿no? En ciudades grandes. Si tú tomas taxi, por ejemplo, en Cusco hay bastantes venezolanos, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no todos naturalmente, pero siempre la atención del caso. Bueno, y la División de Investigación Criminal de Puno, en coordinación con el área de antidrogas de la Policía Nacional de Juliaca, detuvo a Marcelino Gómez Ramón, de 43 años, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En su mochila se encontraron 6 paquetes rectangulares tipo ladrillo. Al someter estas sustancias al reactivo químico, tiosinato de cobalto, la reacción dio positivo para clorhidrato de cocaína. 6 paquetitos. No era harina. 6 paquetitos estaba llevando el... Trató el mencionado de indicar de que era harina para hacer su antahuagua. 7 de la mañana en punto. Vamos con más información en Arequipa. Agentes de la unidad Halcones realizaron la detención de un sujeto de nacionalidad colombiana por presunta extorsión bajo la esquema préstamo gota a gota. La intervención se produjo en la avenida Porongoche,
En el lugar se encontraba el agraviado, quien refirió que el sujeto antes mencionado le habría estado persiguiendo y amenazando durante varias cuadras exigiendo el pago de una deuda. El sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría de Jesús María para las diligencias correspondientes. Mientras tanto, condenan a cadena perpetua a padrastro que abusó de sus hijastras en Lambayaque. Cuando las menores fueron creciendo, el imputado las sometió a tocamientos indebidos y a diversas ocasiones de abuso sexual de las menores, siendo que en noviembre del año 2022 la abuela paterna, ¿no?, de las menores asumió la formación de las menores y las trasladó a Chiclayo, y durante la convivencia, en una discusión, contaron a su abuela los abusos que fueron víctimas estas menores de 8 y 10 añitos de edad. Bien. Sí, pues, tenga mucho cuidado usted, señorita, ya dama, que ya tiene hijos y que, bueno, se separa de su pareja y luego, bueno, conoce a otra relación. Tenga mucho cuidado, 7:1, región La Libertad. Reportan 205 homicidios en lo que va del año 2024, revela Policía Nacional. Según el jefe policial, en enero se registraron 31 crímenes, en febrero 19, en marzo 21, en abril 10, en mayo 27, en junio 17, en julio 15, en agosto 18, en septiembre 23, octubre, bueno, cerró con 21 homicidios. En noviembre ya se han registrado 3 homicidios. En total 205 homicidios. En La Libertad. Vamos al ámbito nacional. Atención, amigos oyentes, y tras finalizar el Consejo de Estado, Dina Boluarte ha informado que se ha decidido establecer un marco legal que respalde a los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas en el uso de las fuerzas para el cumplimiento de sus deberes. Además, se determinó que estos efectivos serán juzgados exclusivamente en el fuero militar policial, limitando así su responsabilidad en este ámbito judicial. Bueno, y ojalá que en este ente también, ¿no?, a la policía que utilice su arma de fuego justamente para defenderse, o en este caso, para tratar de salvar su vida o salvar la vida de otra persona, de un delincuente, pues bueno, no sea juzgado como en otros temas. 7:3, Poder Judicial ordena a Fiscalía concluir la investigación por la desactivación del equipo especial PNP del Ministerio Público. Deberá decidir si denuncia constitucionalmente a la presidenta ante el Congreso por encubrimiento y abuso de autoridad o archivar el caso. Bueno, le espera Canadá, pues, a la señora Dina Boluarte al finalizar su gobierno en 2026. Bueno, como dicen, todavía ella está un añito más, un poco más, pues, ¿no? Poquito más la presidenta Boluarte. Y Dina Boluarte ha anunciado el incremento de penas a extranjeros expulsados que ingresen de manera irregular al Perú. Gobierno de Dina Boluarte convocó a un Consejo de Estado para coordinar las medidas contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad. 7:3, vamos con más información, y es que la Fiscalía llegó a las inmediaciones de la vivienda de la parlamentaria María Agüero, paisana, ¿no?, de don Gonzalo Huerce, arequipeña ella, para allanar y recabar información en torno al caso Mochasueldos, que investiga el recorte de sueldos de los trabajadores de su despacho. Al mismo tiempo, cerca de las 7:30 de la mañana del martes 5 de noviembre, representantes del Ministerio Público y efectivos policiales se hicieron presente en las inmediaciones del Congreso de la República para proceder con el descerraje y allanamiento de su oficina dentro del Legislativo. Ella está investigada por este tema de los mochasueldos, sí, ¿no? Pues. Sí, ella sí. también. A ella, ¿por qué no le mochan su sueldo? Y el dinero iba directamente a su chofer, ¿no?, a su conductor. O sea, no era directamente a la cuenta, ¿no?, de María Agüero. Claro. Sí, pues. Por eso digo, en política entran los amañados, los vivitos, ¿no?, los que se creen vivaces, los que desarrollan actividades políticas, normalmente están viendo la posibilidad de obtener recursos para ellos, en su gran mayoría, y este Congreso lo ha demostrado con varios casos de los mochasueldos. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, ha emitido una alerta naranja por lluvias intensas y descargas eléctricas que afectarán
a 9 regiones del país a partir del 2 de noviembre. Bueno, además se espera un descenso de la temperatura nocturna en la sierra, con temperaturas que podrían llegar a menos 12 grados centígrados en algunas zonas. El CENAMI instó a la población a tomar precauciones y mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de sus canales oficiales. Están avisados, va a haber frío y también tormentas eléctricas. Ayer tuvimos tormentas eléctricas acá en nuestra provincia, ¿no? Sí, pues a tener mucho cuidado con las tormentas eléctricas. 7:5. Titulares en el plano internacional, mucha atención, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. El republicano ganó las elecciones presidenciales según medios estadounidenses. También indican que millones de estadounidenses acudieron este martes a los centros de votación para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Los candidatos Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en los comicios y hay votos que recabar. Bueno, vamos a ver cómo hará su gestión próximamente Donald Trump, quien ya es presidente nuevamente de Estados Unidos. Bueno, y Barron es su hijo, pues, de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Dice que es el hijo menor y tiene, una vida acomodada, ¿no? Porque Donald Trump es un multimillonario. Estudia en universidades exclusivas, tiene autos de lujo y jets privados. Barron Trump, conocido por su vida de lujo, que incluye el uso de productos exclusivos como cremas de caviar. ¿Conoces esas cremas que son cremitas de caviar? Las congresistas deben saber de esto, ¿no? Es reconocido entre los jóvenes más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de 80,000 millones de dólares. Hijo de Donald Trump. Imagínese, 7:7, Guayacay Panay. Escuche esta información. Sacerdote hindú quería probar que podía volar. Así es, o sea, quería demostrar cosas que, no se pueden dar. Y lamentablemente murió al caer desde una montaña. Hecho quedó registrado en video, un trágico suceso en la India. Y es que un sacerdote hindú falleció al lanzarse desde una montaña en un intento de demostrar que podía volar. Todo esto ante la mirada de sus seguidores. Bueno. Palarapos, joder. Saltarambos, pasar pamba, pasearambos. Estará volando a otra dimensión. Bueno, y los servicios de emergencia de Argentina hallaron a una cuarta persona fallecida entre los escombros del hotel que se desplomó el martes de la semana pasada en la ciudad costera de Villa Gesell. Más de 450 rescatistas continúan trabajando en el lugar donde aún permanecen desaparecidas otras 4 personas. Qué lamentable, ¿no? Un edificio, se cayó un hotel allá en Argentina. Debe ser un edificio ya de años, ¿no? Sí, pues. 7,8. Por otra parte, en México se espera que la producción de las minas de oro sea de 170,000 onzas de oro anuales y la producción de plata estimada sea de 4.8 millones de onzas de plata por año. Estos nuevos proyectos reforzarán la posición de México como uno de los principales exportadores de este metal precioso. Vamos a los deportes. Titulares en el ámbito deportivo, amigos oyentes. Y Mariano Soso es el técnico de Alianza Lima. Va a seguir como técnico en esta institución durante el año 2025. Muchos critican, pero dice va a haber una purga total en el Alianza Lima porque no le acompañaron los resultados. 7,9. Liga de Campeones, la Champions League. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó? Ayer cayó el Real Madrid. Sí, pues. Estrepitosamente, Perdieron goleada, 3-1. Bueno. Sí, pues, y para el día de hoy tenemos programación de partidos, William. Por otra parte, el Manchester City goleó 4-1 al Sporting Lisboa. ¿Qué partidos? Resultados del día de... hay partidos. El día de hoy juega el Barça. El Barcelona, ¿no es cierto? Así es. ¿Dónde está con la Estrella programación? Roja. Ahí va a jugar hoy, el día de hoy, Barcelona. No la tiene tan fácil, igual que el Real Madrid. Y por supuesto también en el ámbito nacional los técnicos ya vienen ratificándose porque el Universitario también ya piensa en el tricampeonato. Todo el mundo te lo pide, le dicen a Fabián Bustos, parece que se queda como técnico. El técnico también de Cusco FC, el señor Rondelli, va a quedarse
en la institución, ya tienen contrato, están afinando puntería a otros jugadores también para que puedan fortalecer estas instituciones. Bueno, acá tenemos ya la programación de partidos de la Liga de Campeones el día de hoy. El Shakhtar Donetsk se enfrenta al Young Boys. El partido será a las 12:45 de la tarde, hora peruana, lógicamente. El Club Brujas se enfrenta al Aston Villa. El partido será también a las 12:45. Hoy, 3 de la tarde, el Feyenoord enfrenta al Salzburgo. También hoy 3 de la tarde el PSG enfrenta al Atlético de Madrid. William, acá yo sí quiero preguntar de cuál va a ser su score. PSG versus el Atlético de Madrid. Yo voy por el Atlético de Madrid. Más equipo, creo, ¿no es cierto? Sí. Hoy también el Bayern Múnich enfrenta al Benfica a las 3 de la tarde. Yo le doy al Bayern definitivamente. Buen partido. Sí, pues hoy 3 de la tarde también el Sparta enfrenta al Brainstorm. El partido será a las 3 de la tarde. Hoy el Estrella Roja, 3 de la tarde, enfrenta al Barcelona. Hoy también el Inter enfrenta al Arsenal a las 3 de la tarde. Ese partido también va a estar muy interesante. Y también el día de hoy, por la Liga de Campeones, el Stuttgart enfrenta al Atalanta. Partidos de la Liga de Campeones, porque no tenemos ya torneo local, se culminó. Y la selección peruana viene realizando ya sus entrenamientos con los jugadores del ámbito local. Ayer ya se han incorporado varios porque están pensando en el Operativo Chile, dicen, para la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. Tiene la predisposición de los clubes pues y los jugadores están enteritos para que puedan jugar en la selección peruana. Fossati ya dio la lista oficial de convocados a la selección peruana para los partidos ante Chile y Argentina. 7:12, breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans en la provincia de Cotabambas. Y más cuidado, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamos nacho como debe ser ya, hasta ocucamos ahí cura ponena, y chunta gamanaspa, mana como antes nacho retuñamos ya, milak, que va aquí. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni espalhatas, no hay con la está indo porque loca. Camina con cupacha y mapaj kan hatishan fosforota pai pawang este che ishat kanas y mapaj mi kanar ni spalak ni nakuy anje tiri controla nakse anje tiri giri son conch manche hatun chari marik laki ku Sapanca comunidad sabalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad kan autores en chicona che amigo en chicona sanción mis patas ciudad de che y con hacha rufachicha un piconacha canas en cheto porque que canaya nicho daño riquille las canjes por sapan las canjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de distancia deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Atlanté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos.
7 de la mañana con 15 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy. Gracias a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. También Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, que comparten el informativo Huillaricuy. A esta hora de la mañana tenemos frío en nuestra provincia de Cotabambas, abrigarse bastante. Lo veo bastante abrigado, Javier. Sí, bien abrigadito. Sí, muy bien. Hay que cuidar la salud. Sí, pues, sí. Bueno, y de acuerdo al Cenami también anuncian que las temperaturas van a descender, incluso hasta menos 12 grados en localidades que están por encima de los 3.900, 4.000 metros. Hay que tener mucha atención y cuidado, abrigarse bastante, la recomendación desde nuestro medio de comunicación. 7:16, amigos oyentes, la Asociación de Desarrollo Las Bambas está desarrollando campaña de salud integral. ¿Dónde? En diferentes comunidades. El día de hoy se desarrolla en la comunidad de Chila. Bueno, vamos a ampliar esta información. Vamos hasta la oficina de comunicaciones de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Ahí se encuentra la licenciada Naida Herreros, que nos va a compartir información. Naida, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo adelante, está, Naida? Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier y William. Así es, en el eje de salud de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, seguimos llevando campañas a diferentes lugares. Como mencionaste, Javier, el día de hoy tenemos nuestra campaña de salud en Chila, hoy 6 de noviembre, ¿no? La atención es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y durante toda esta semana vamos a tener las mismas campañas de salud en otros lugares. Por ejemplo, el día jueves 7 de noviembre, que es mañana, vamos a tener en Mara y en Pitis. El día viernes 8 de noviembre vamos a tener en Miraflores. Y el día sábado 9 de noviembre vamos a tener en San Miguel y Quehuincha. Para informar a la población cómo es que pueden acceder a estas campañas de salud, solamente necesitan llevar el DNI en físico para que los puedan atender. Y si es que en todo caso, no sé, el DNI se les ha perdido o se les haya olvidado, lo único que necesitan es brindarle los datos a la persona que está en recepción y a través del sistema los van a identificar, ¿no? Perfecto, Naida, nos parece muy bien. Sí, y bueno, también en este caso, sí. En este caso también, bueno, si te preguntan cuáles son las especialidades que se tiene, tenemos medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría y odontología. Naida, entendemos que hay un equipo de profesionales, ¿no? De la salud que están desarrollando este tipo de campañas en diferentes comunidades y resaltar también el trabajo que está desarrollando la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, planificando estas campañas y llegando a las personas que más lo necesitan. Exacto, durante todo este tiempo hemos estado llevando las campañas de salud a diferentes lugares, ¿no? Como el día de ayer que hemos estado en Guaruma y en Yuricanch, antes ayer en Yuricanch. Y toda esta semana vamos a tener estas campañas de acuerdo al compromiso que Minera Las Bambas ha establecido con estas comunidades, ¿no? Para que las personas puedan realizar su chequeo preventivo y puedan ver cómo también está su situación en base a la salud, ¿no? Que es lo más importante, no solamente de los adultos, ¿no? También de nuestros niños, de los más pequeños. Perfecto, nos parece bien el trabajo que están desarrollando. Entonces, reitero el llamado para que las personas en esta oportunidad, hoy tenemos entendido que es en Chila, puedan asistir a estas campañas de salud que lo está impulsando la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, en coordinación naturalmente con las comunidades. Así es, reitero la invitación a a esas comunidades. El día de hoy vamos a estar en la comunidad de Chila. El día 7 de noviembre, que es el día de mañana, vamos a estar en Mara y en Pitis. El día viernes 8 de noviembre vamos a estar en Miraflores. Y el día sábado 9 de noviembre vamos a estar en San Miguel y en Quehuincha. Es muy importante que todos podamos asistir porque estas campañas médicas son totalmente gratuitas. No olviden llevar el DNI y bueno, si en todo caso, como lo mencioné al inicio, se les ha olvidado, se les puede hacer la atención de igual forma, solamente brindando sus nombres completos y el número de DNI. Así que están todos invitados, por favor no desaprovechen esta oportunidad. Como reitero, es totalmente gratuito. Perfecto, Naida, te agradecemos, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.
7 de la mañana con 20 minutos, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, gracias a cada uno de ustedes por compartir la información y nos llega importante información desde la institución educativa de Fuerabamba. ¿Qué nos dicen? Felicitaciones, dice, al equipo de estudiantes por su increíble logro al obtener el segundo puesto a nivel nacional. ¿De qué se trata? El proyecto que han presentado se denomina Preservación y Promoción del Traje Típico de Nueva Fuerabamba para enriquecer la identidad cultural en los estudiantes de secundaria del 7º siglo de la institución educativa de Fuerabamba. El saludo para el profesor Mario Chagua, que lidera esta institución educativa, ¿no? Este reconocimiento, dice, este increíble logro no solo destaca su esfuerzo y dedicación, sino también su compromiso con la preservación de nuestras tradiciones y el fortalecimiento de la identidad cultural de las nuevas generaciones. Un agradecimiento especial al licenciado Dani Yupanqui Condori, docente asesor, por su trabajo y apoyo y orientación y liderazgo en todo el proceso. Gracias también al trabajo al equipo de creatividad y pasión. Hoy nos sentimos más orgullosos que nunca de nuestra rica herencia cultural. Qué éxitos, dice, que este éxito sea no solo el comienzo, sino de otros muchos más. Felicitaciones en realidad a la institución educativa de Fuerabamba por este importante logro al obtener el segundo puesto a nivel nacional en lo que significa precisamente traje típico, ¿no?, de Fuerabamba. Y es único, pues, Javier. Si tú te fijas, por ejemplo, el sombrerito es propio, único de esta localidad, de nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? El detalle, por ejemplo, en los chumpis, en las liquillas, en la misma, digamos, indumentaria tanto de los varones y mujeres. Felicitaciones, están revalorando así las tradiciones, costumbres y trajes típicos de nuestra provincia de Cotabambas, específicamente seguramente en Chalhuahuacho. Y esto obedece también a promover de parte de en este caso los docentes de esta institución educativa que vieron esta oportunidad de poner de manifiesto estos trajes propios y que caracterizan a nuestra provincia de Cotabambas, y ahora han obtenido este segundo lugar. Bien por esta institución educativa de Fuerabamba, que ha obtenido el segundo lugar en trajes típicos, la presentación y promoción de traje típico de Nueva Fuerabamba para enriquecer además su identidad cultural, como habíamos manifestado, en los estudiantes del nivel secundario. 7 de la mañana ya con 23 minutos, 7 con 23 minutos, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, y vamos al detalle de más notas. Y bueno, la Municipalidad Provincial de Cotabambas implementa registro para personas con discapacidad. Esto precisamente con la finalidad de facilitar el acceso a los diferentes servicios que brindan las entidades públicas, que las personas con capacidades diferentes está promovido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas y ha creado este registro municipal de personas con discapacidad. La puesta en marcha de esta iniciativa se formalizó mediante la Ordenanza Municipal 12-2024, que estará a cargo de la Oficina Municipal de Atención de Personas con Discapacidad de la Gerencia de Desarrollo Social. Bueno, la Municipalidad Provincial ha dado un paso importante hacia la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad en el marco de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, que garantiza los derechos y la inclusión social de este grupo. Precisa así la nota que han difundido nuestros amigos de la municipalidad. Con un tema de inclusión, nos parece bien que la municipalidad vea estos temas también con personas sobre todo con discapacidad en nuestra provincia de Cotabambas y que tengan la oportunidad, ¿no?, de poder registrarse y acceder en adelante seguramente a un puesto de trabajo, no solamente en la municipalidad, sino en otras entidades públicas o privadas, porque ellos también tienen esta opción y esta posibilidad de incluirse en el mundo laboral. Buen trabajo de los amigos de la municipalidad y en esta oportunidad de la Gerencia de Desarrollo Social. 7 de la mañana con 27 minutos, amigos oyentes, dentro de las actividades programadas por el aniversario del distrito de Chalhuahuacho número 30 para el día de hoy, 6 de noviembre, se tiene programado mucha atención, concurso de danzas en la red de Malamanya, en el centro poblado de Tambuya a partir de las 9 de la mañana.
el 7 de noviembre en la red Yurajmayo, el 8 de noviembre en la red Horacio Ceballos, y el día 8 se tiene programado la segunda jornada distrital Llaqtanchis Pichana Hatunpuncha y campaña de limpieza. Y es importante desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Campañas de limpieza, pero también es importante indicar, amigos oyentes, de que la población tenemos que llegar a un punto de educación donde pues la basura tiene su lugar, tiene su sitio. No es la calle, no es el sitio por donde usted está andando y lo bota como si nada, ¿no? Como un tareque, mishke trantreconco, mishke tasemem buenaronco, nata envoltorio tatariki chancanco pamba, y gasato tomaronco, tocoronco, chancanco, manechi, nacho, hasta masicona. Y tenemos que trabajar en eso, William, porque definitivamente tenemos que entender que la basura tiene su lugar. Y para eso están los recolectores de basura, ¿no? Usted se puede llevar su residuo en casa y el día que venga el recolector de basura, ese día, pues bueno, se entrega, ¿no? Amaya kumunta, kele por icachazuncho. Y evitar también el consumo del plástico, porque en los mercados, por ejemplo, todo es plástico. Te venden un rocoto, te ponen un plástico, ¿no? Pues compañeros o paisanos, ya debemos evitar este tema. El consumo del plástico es ingente, es en gran cantidad en ciudades grandes, sobre todo, pero también en nuestro distrito de Chalhuahuacho, en la provincia, en este caso en Tambobamba, aquí Iramara, el consumo de plástico se está incrementando. ¿Y esto a dónde va a parar? A un relleno sanitario o de repente a la calle, y evitemos, ¿no?, el consumo de plástico innecesario, ¿no? A veces cuando hay productos que podemos llevar en la mano o podemos de repente tener una bolsita de rafia o una taleguita, mejor allí, ¿no? Porque el plástico pues genera mucha contaminación de nuestro medio ambiente. Bueno, y la Municipalidad Provincial Distrital, en este caso de Chalhuahuacho, entendemos que va a desarrollar una campaña de limpieza en el marco del aniversario. Cada año se desarrolla esto, está muy bien, pero también hay que trabajar en temas y campañas de sensibilización a los vecinos para que no arrojemos basura indiscriminadamente. Y también esto con los desmontes, que han ido a parar al borde del río Chalhuahuacho en muchas oportunidades. 7:27, yo vi que gran parte de, digamos, en la zona de Álamos han reducido el cauce del río, desmonte, ya, panguiche, matallaron, y nadie dijo nada, ninguna autoridad dijo que eso está mal, o sea, reducir el caudal de un río, pues bueno. Bueno, un saludo para el profesor Mario Chagua en el distrito de Chalhuahuacho, para ser más exacto, en la comunidad de Fuerabamba, en la institución educativa integrada. Nos han retado para una pichanga, William. ¿El profesor otra vez? Sí, pues, no sé, si desea otra guachita normal. Otra goleadita. Tiene que llevar su canasta, ¿no?, profesor Mario Chagua. Sí, pues, o conseguir un equipo más fuerte, ¿no? Sí, para que nos haga sudar un poquito. Sí, pues, sí. Pero reto aceptado. Sí, reto aceptado, ¿no? Hay que programar una fecha en todo caso, William. Sí, hay que programar una fecha. El poderoso equipo de Radio Surfing va a estar presente y haremos un partidito con nuestro profesor Mario Chagua y su gran equipo. Tiene buen equipo. Sí, pues, interesante el equipo. Sí, se lleva siempre sus profesores más jovencitos. Sí, pues. Creo que los contrata así. ¿Sabes jugar fútbol? Creo que es requisito, ¿no? Requisito para ser docente. Un saludo para el profesor Mario Chagua, que sobre este reconocimiento de los dos, a la institución educativa de Fuerabamba, ¿no?, por haber obtenido en este proyecto de promoción del traje típico de Nueva Fuerabamba. Dice que están viajando el día lunes 13 hacia Lima para exponer todo su trabajo. Qué bueno, hay que hacer más visible, ¿no?, nuestra cultura de nuestra provincia de Cotabambas. 7:29, William. Hoy se desarrolla la gran final de Quien Estudia Triunfa. Lisbeth Saldívar, la coordinadora de este gran proyecto educativo, pues bueno, ya está a través de la línea telefónica y ya ahorita en el distrito de Chalhuahuacho haciendo ya los últimos detallitos para que se dé de la mejor forma la gran final. Un bonito duelo académico, entre, en este caso, la institución educativa de Tambuya y la otra es de Tambobamba, ¿no? Vamos a ver quién gana, ¿no? Un duelo muy interesante, un duelo de conocimientos. Usted que me está escuchando, amigo oyente, puede sintonizar la radio de 9 a 10 o a 10:30, va a ser el concurso. Y por supuesto también, si desean, pueden ir de manera presencial al Instituto Superior Tecnológico Público. Allí se va a desarrollar este evento de la gran final del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa. Lisbeth, está con nosotros.
¿Cómo está, Liz? Buenos días. Buenos ¿Cómo están, días. compañeros? Entiendo que ya está por Bueno. Chalhuahuacho, seguramente bien abrigadita. Gracias por lo de la coordinadora. No, una de las integrantes más de esta bonita actividad que siempre hemos desarrollado todos los años. Y bueno, esta edición, ya la 4ª edición, que organiza Radio Surfuy en coordinación con la UGEL de Cotabambas. Y efectivamente llegó el día D, ¿no? Llegó hoy la gran final. Las dos instituciones educativas, pues obviamente se van a enfrentar. De hecho, es una competencia, ¿no? de conocimientos. José Carlos Mariátegui de Tambobamba ya están en ruta, me dicen, y Sema Tambuya, esperemos que también ellos ya estén en camino para poder encontrarnos a las 9 de la mañana en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Les comento que fueron, pues, no fue nada fácil para que estas dos instituciones lleguen justamente hasta esta etapa. Y pues claro, en la primera fase, por ejemplo, empezamos 26 instituciones. Entre ellos, entre estas inscripciones, fueron muchos, y todos los distritos participaron, Coyllurqui, Tambobamba, Mara, Cotabambas, Akira, Chalhuahuacho y todos los distritos que tenían, pues en algunos un poquito más, en algunos menos, pero todos han participado, porque claro, algunos distritos tienen más instituciones de nivel secundario. A la segunda fase pasamos 13 instituciones pasamos a la segunda fase. Y ya en la llegamos 6 instituciones. Entre ellos estaba, por ejemplo, Mara, SEMA sección A, Akira pasó a la tercera etapa, José María Arguedas, Chalhuahuacho, SEMA Tambuya, en Akira pasó César Vallejo, sección B, Chalhuahuacho, Leoncio Prado de Huancuire pasó, de Tambobamba, José Carlos Mariátegui. Y si se dan cuenta, casi todos los distritos todavía estaban, digamos, en esta 4ª fase. Ya para la gran final pasaron pues nada más solo 2 instituciones que hoy nos vemos de forma física, porque entenderán que todos estos concursos de conocimiento, como muchos nos han estado siguiendo, fueron pues de forma telefónica básicamente, ¿no? De llamada telefónica. Entonces pasaron Sema Tambuya del distrito de Chalhuahuacho y José Carlos Mariátegui de la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, José Carlos Mariátegui, repito. Pasaron a la gran final y bueno, hoy día en todo caso nos estamos viendo a las 9 de la mañana en el instituto. Y recordarles obviamente las materias que vamos a de algún modo compartir a través de los medios, porque también los medios locales ya están listos y prestos para hacer las transmisiones en vivo. Vamos a, de igual modo, vamos a continuar con esta competencia en las competencias comunicativas, competencia matemática, competencia ciencia y tecnología, competencia ciudadana, cultura general, básicamente, ¿no? Entonces son una pregunta de cada competencia, y por ahí, si es que tuviéramos, lo más probable es que de repente pase eso, de algún modo un empate, digamos, entonces vamos a continuar, ¿no? Hasta desempatar y finalmente pues tenga que salir. En realidad ya son ganadores los dos, ¿no? Son ganadores, pero por ahí siempre el hecho de decir pues quién se lleva en este caso el estandarte, se lleva pues como un recuerdo a su institución educativa, tiene que haber un primer puesto y un segundo lugar, ¿no? Entonces estamos nosotros deseosos ya de que la hora llegue y podamos desarrollar esta bonita actividad, esta bonita competencia de conocimiento en el distrito de Chalhuahuacho, específicamente en el Instituto de Chalhuahuacho. Así están, compañeros, esperemos también, ha sido la invitación, se ha hecho llegar con mucha anticipación a nuestras autoridades, pero bueno, entendemos también que, por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, en el marco del aniversario, entendemos que hay muchas actividades que hoy también se desarrollan, pero ojalá podamos tener la presencia de nuestras autoridades. Compañeros. Perfecto. Lisbeth, tú has estado coordinando con los docentes de estas dos instituciones educativas. Estamos hablando del José Carlos Mariátegui y también del SEMA Tambuya. Ellos, bueno, en estos días han tenido la opción de ir preparándose y de hecho la emoción es de parte de los estudiantes. ¿Cómo has percibido esta participación de esta gran final de parte de estas dos instituciones educativas?
Bueno, gratamente, de hecho, saber que han estado escribiéndonos, preguntando, ¿no? Con respecto al balotario, con respecto, por ejemplo, el proceso mismo, cómo se va a desarrollar. Por la mañana recibí igual el mensaje que ellos, por ejemplo, están viniendo y necesitan un espacio para estar bien cambiaditos, presentables. Entonces, eso te da a entender pues de que el entusiasmo está allí, y de hecho también la preocupación, ¿no? Y se ha notado efectivamente estas dos instituciones que han pasado a esta gran final, la puntualidad, por ejemplo, de ellos, el siempre estar preguntando cuándo nos toca, a qué hora vamos a ingresar, en qué momento ingresamos. Y eso motiva bastante, a diferencia quizá que hemos notado en alguna de estas etapas, digamos, ¿no? En alguna institución que de pronto le llamas, te dicen, uy, me olvidé, no sabía, teníamos unas actividades más importantes, cosas así, ¿no? Entonces, en verdad estas dos instituciones se merecen y pues han llegado ya a esta. Son ganadores, definitivamente son ganadores. Yo considero que hoy es un tema ya de formalismo, que tenemos que encontrarnos, porque les hemos dicho eso, ¿no? De forma física tenemos que encontrarnos y poder, pues, obviamente, premiar también el esfuerzo de ellos, ¿no? La idea es esta también. Y al margen de todo ello, y tener un espacio de confraternidad, seguramente después de este concurso que se va a desarrollar en el Instituto Javier. Perfecto, Liz, es importante también indicar de que los 6 estudiantes que representan a la institución educativa, son 6 de cada uno de ellos, también van a lograr un premio para la promoción. Es decir, no solo ganan los 6 estudiantes, sino también gana toda el aula, la promoción que está participando. Así es, efectivamente, si bien es cierto, ellos son representantes de su salón, básicamente, porque ha sido así, ¿no? Porque ha habido, por ejemplo, de Mara, ha habido secciones que han participado, la A, la B, la C y muchas otras instituciones. Ha habido esa predisposición, obviamente, de participar. Entonces, ellos son representantes, efectivamente, de sus salones, ¿no? Entonces, quiere decir que ahora, si gana Sema Tambuya, va a llevar, efectivamente, un presente a cada uno de sus compañeros de aula. Al igual que José Carlos Mariátegui, si fueran ellos los ganadores, de igual modo, pues, llevarán un presente significativo, definitivamente, a este esfuerzo que todos, estoy seguro, han sumado. Los padres de familia también, agradecemos nosotros al tutor, al director y a todos los docentes que han hecho todo el esfuerzo a lo largo de todo este concurso, de todo este proceso para llegar a esta gran final. Y entonces va a haber un presente, y siempre digo, ¿no? Al margen del presente, al margen que reciban un reconocimiento, allí lo importante es que ellos han afianzado su conocimiento, este espacio les hemos dado para que ellos un poco más puedan seguramente acrecentar su conocimiento, y porque están a pocas horas, diría yo, a pocas semanas de salir del colegio, y estoy segura que van a ser grandes estudiantes, como el ejemplo que tenemos, Javier, y lo has comentado en estos días, este estudiante que participó de Mara, es un psicólogo ya ahora, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que estos estudiantes también nos darán mayores noticias positivas. Perfecto, Lisbeth, es importante reconocer, ¿no? A Wilson Copa también, que ha participado en Quien Estudia Triunfa, un ejemplo en el distrito de Mara, del SEMA Mara, y que hace poquito ha estado participando también en Perumín, edición Jóvenes. En todo caso, estos días también ha salido en varios medios, y es un orgullo para la provincia de Cotabambas, ¿no? Y para nosotros también como organizadores de Quien Estudia Triunfa, saber que estudiantes que han participado en este concurso de conocimientos ahora están brillando con luz propia. Y un reconocimiento, Lisbeth, en la parte final a los padres de familia, que ellos también ponen el esfuerzo para que sus hijos, pues bueno, siempre estén ahí preparándose, y posterior a esto, a la promoción, pues bueno, la educación superior. Lisbeth, 9 de la mañana, en todo caso, nos encontramos en el instituto para la final de Quien Estudia Triunfa. Claro que sí, yo les espero, compañeros, 9 en punto, nos encontramos, y también a todos nuestros oyentes les animamos que a través de las diferentes plataformas de Radio Surfo nos sintonicen, exactamente, creo yo, ya con la anuencia de algunas autoridades,
9:30 en punto estamos iniciando, Javier. 9:30 en punto con todas las transmisiones. A esa hora esténse atentos para que puedan ustedes también disfrutar de esta gran final de estas dos instituciones, SEMA Tambuya y de Chalhuahuacho y José Carlos Mariátegui de Tambobamba. Nos vemos allí. Nos vemos ahí, Lisbeth. Bonita final que se viene hoy con el gran concurso de conocimientos. ¿Quién estudia triunfa? Con la participación de dos instituciones educativas finalistas. Hablamos de José Carlos Mariátegui de Tambobamba y el SEMA Tambuya de Chalhuahuacho. Ahí nos veremos, 9 en punto de la mañana, es esta gran final. 7:40 minutos, 7:40, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, vamos al detalle de más notas informativas. Y amigos oyentes, con el objetivo de fomentar el deporte entre los maestros de la provincia de Cochabamba, de los 6 distritos específicamente, van a competir en las disciplinas deportivas de fútbol, vóley, básquet, futsal, ajedrez, atletismo y la noche cultural, demostrando talento y valentía en las diferentes pruebas deportivas. Esta actividad deportiva se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de noviembre en los diferentes espacios deportivos de la sede en el distrito de Mara. Los maestros de la provincia de Cochabamba se medirán seguramente en estas competencias deportivas, a quienes también les hacemos llegar el saludo en esta mañana. 7:41, amigos oyentes, el día 8 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en las principales arterias del distrito de Chalhuahuacho se va a desarrollar la segunda jornada distrital Llahtanchis Pichana Hatun Punchay. Campaña de limpieza en el marco del 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Estamos a través de la línea telefónica con el señor William González para que nos pueda ampliar esta importante información y lógicamente la invitación a toda la población a poder participar en esta actividad. Don William, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, amigos de Surfo. A través de ustedes también mis saludos cordiales hasta donde llega la señal de Radio Surfo. En efecto, por segundo año consecutivo, nuestra Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Subgerencia de Medio Ambiente, pues estamos promoviendo esta limpieza general de todo el ámbito distrital de Chalhuahuacho. Incluye el casco urbano con todos sus barrios, las comunidades campesinas, las microcuencas, ríos y riachuelos y fundamentalmente el río principal de Chalhuahuacho. Bueno, somos un distrito referente, somos un distrito que estamos ante los ojos del Perú y del mundo por todos los megaproyectos mineros que presenta nuestro hermoso distrito de Chalhuahuacho, de tal manera que además, por el amor al medio ambiente, tenemos que mostrarnos ambientalmente presentables. Es por eso que por este segundo año consecutivo que nuestra municipalidad organiza esta actividad con la participación de toda la población en general, de todos los trabajadores de nuestra municipalidad también que estarán presentes a través de las diferentes subgerencias. Entonces, para eso pues hacemos llamado a todos los barrios de nuestro distrito de Chalhuahuacho, a todas las comunidades campesinas, centros poblados, caseríos, de sumarse a esta actividad que va en salvaguarda de nuestro medio ambiente. En consecuencia, este viernes 8 de noviembre del presente año, vamos a tener que movilizarnos toda la población. En ese entender, pues invitamos a todos los presidentes de los barrios, a la Federación Campesina, al Frente de Defensa de los Intereses de Chalhuahuacho, a las organizaciones económicas, también a los consejos delegados menores, a la subprefectura, a la Fiscalía, a la Policía Nacional, a los colegios, al Instituto Tecnológico de Chalhuahuacho, al Centro de Salud, a todos a movilizarse y poner un granito de arena en esta actividad de Llahtanchis Hatun Punchay Pichana, en la limpieza general de nuestro pueblo de Chalhuahuacho.
Perfecto, don William González, lo hemos copiado atentamente. Efectivamente, este 8 tenemos un compromiso, todos los ciudadanos del distrito de Chalhuahuacho, con este tema de la gran limpieza que se va a desarrollar en esta localidad. Esto en el marco del aniversario. Siempre también es importante, don William González, llamar a la población a que también se sensibilicen con respecto a la basura. Debemos también seguramente poder reciclar, poder, digamos, reutilizar algunos insumos que en muchos casos andan a parar a las calles, a las avenidas de nuestro distrito de Chalhuahuacho, generando malestar y también incomodidad en la población, digamos, o en los vecinos del distrito. Sí, en efecto, no. Nuestra población ya tenemos que tomar conciencia. Imagínense qué valor pueden tener algunas personas, de tirar la basura al río. Basuras, llantas viejas de los carros, de las motocicletas, basura en bolsas, calaminas, baldes viejos, hasta EPPs que ya están en desuso, tirar al río. Pero por Dios, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos botar la basura en horarios inadecuados en las calles, en las plazas, en los parques, donde sea? No puede ser, o sea, tenemos que tomar ya la conciencia real, esperar a los carros compactadores que vienen en horarios establecidos, esperar para dejarlo ahí. Vemos muchas veces, por ejemplo, devuelvan ovejas, está muy bien que haga su negocio, pero tirar los perros al río, no se puede, por favor. Entonces, ya tenemos que tomar conciencia poco a poco. Tienen que jugar mucho nuestras autoridades, nuestras organizaciones sociales, nuestras organizaciones gremiales, nuestras organizaciones económicas. El cuidado del medio ambiente es competencia de toda la población. La planeta Tierra está con el calentamiento, es nuestra única casa, no hay vida en otros planetas. Es nuestra casa de las plantas, de los humanos y de los animales. Y no podemos darnos este lujo cuando ya estamos notando que el agua poco a poco está desapareciendo. Ya no hay ahora cordilleras con nieve perpetua. Los ríos y los riachuelos cada vez más se están secando. El calor que se siente es terrible. Las lluvias se ausentan. Entonces, pues estamos en serio riesgo. La supervivencia humana está en serio riesgo. Conscientes de ello, no podemos seguir contaminando nuestro medio ambiente. Obviamente también, desde la casa también tenemos que aprender a separar la basura. Segregación intente se llama. De tal manera que, bueno, pues felizmente la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ahora ya viene formulando un programa para una planta de tratamiento de residuos sólidos. Ya tengo entendido que el expediente está en la fase final, entonces de acá unos meses, sobre todo el próximo año, ojalá que ya tengamos esta planta funcionando, pero mientras tanto tenemos que, entregar nuestras basuras al carro compactador en los horarios establecidos, saber separar los desechos orgánicos de los desechos inorgánicos, no tirar la basura, hablar con nuestros hijos. Vuelvo a reiterar, el cuidado de nuestro medio ambiente es tarea de todos, amigos César. Perfecto, don William, le agradecemos por la importante reflexión, porque sí o sí tenemos que reflexionar sobre este tema. ¿Quiénes son los directos perjudicados? Pues bueno, la población que es en la parte abajo, río abajo, es la población que siempre se ha quejado, ¿no? Con este malestar de que, pues bueno, hay personas que aparentemente no entienden y que arrojan la basura directamente al río. Don William, muchas gracias. Seguramente estos días todavía vamos a seguir invocando la participación de la población para que todos nos sumemos a esta campaña de limpieza. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Ojalá mañana en este mismo horario vamos a seguir saliendo, por favor. Gracias también a Radio Surco por ayudarnos a difundir de esta actividad tan importante y esperamos que el día viernes estamos como un solo puño con todo el pueblo a movilizarnos en esta limpieza general. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Usted está siendo informado a través de Willaricul.
7:50, el noticiero, amigos oyentes, el día de hoy solo se va hasta las 8 de la mañana, considerando de que, bueno, tenemos que movilizar todo el equipo para la final de Quien Estudia Triunfa. 7:50, amigos oyentes, tenemos más información en el plano local, y es que justamente les informaba, ¿no?, de que este 7 de noviembre, es decir, el día de mañana a las 2 de la tarde en la piscina municipal, gracias profesor Richard Valencia por compartir también la información, se va a desarrollar la competencia de natación en diferentes categorías. Esto en el marco del 82 aniversario del distrito de Coyurqui. Mucha atención, categoría A, 8, 9 y 10 años, categoría B, 11, 12, 13 años, categoría C, 14, 15, 16 años, y hay una categoría libre de 17 hasta 40 años. ¿Cómo se puede inscribir? Mucha atención a estos números. Amigos del distrito de Coyurqui, 983-786171. Le repito, 983-786171. Una vez más, para que se pueda inscribir. Mucha atención, 983-786171. Esto en el marco del 82 aniversario del distrito de Coyurqui. Gracias a nuestros amigos de Radio Guaira, que también están compartiendo el informativo Huillarico. Y mucha atención, también dentro de las actividades por el 82 aniversario del distrito de Coyurqui, para el día 11 de noviembre está programado la Maratón Coyurqui 2024. Diferentes categorías, mucha atención, categoría A, varones, damas de 3 a 4 años, categoría B, varones, damas de 5, 6, 7 años, categoría C, varones, damas de 8, 9, 10, 11 años, categoría D, varones y damas de 11, 13, 14 años, categoría E, varones y damas 15, 16 años, categoría libre, varones y damas 17 a 40 años, categoría máster de 41 años. Se olvidaron la categoría Supermaster. Hubiera sido muy interesante, ¿no? Lógicamente con una cierta cantidad de distancia nada más. ¿Cuándo va a ser la gran maratón por el aniversario del distrito de Coyurqui? El 11 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana, punto de partida, será la plaza principal del distrito de Coyurqui. Mientras tanto, el miércoles 13 de noviembre, ciclismo por las rutas del Jaguar Fiesta. Las inscripciones están abiertas a este número celular 957-5753-32. Mucha atención, categoría damas varones, categoría A de 11, 10, 11, 12, 13. El punto de partida es en el puente Chaguay. Mucha atención, ¿ah? Don William Guamán, usted va a estar ahí presente en el punto de partida, ¿no? En Chaguay. Categoría B, 14, 15, 16, 17 años, punto de partida, comunidad de Chaguay también. Categoría libre, 18 años a más, Huancuiri, Coyurqui. Huancuiri manta, Paonca, Coriki, dice que el tape. Desde Huancuiri, William, ¿ah? Está bastante lejitos, ¿no? Tiene que tener ahí una buena bicicleta, una condición física también sorprendente, porque imagínense bajar desde Huancuiri. Entiendo, ¿no? El punto de llegada va a ser la plaza del distrito de Coyurqui. Bueno, ahí nos indican, vamos a repetir en todo caso, ciclismo por las rutas del Jaguar Fiesta, categorías damas y varones de 10 a 13 años, Puente Chaguay, categoría B de 14 a 17 años, comunidad de Chaguay, libre 18 a más, Huancuiri, Coyurqui. Bueno, el día de hoy vamos definitivamente, don Richard Valencia nos dice, ¿no? Si vamos a transmitir Quien Estudia Triunfa, don Richard Valencia, definitivamente vamos a transmitir. Y muchas gracias de antemano porque a través de Radio Guaira también se va a transmitir la gran final de Quien Estudia Triunfa, edición 2024 por cuarto año consecutivo. 7:54, ya en la parte final tenemos todavía actividades programadas por el aniversario del distrito de Coyurqui, 14 de noviembre, mucha atención, Ecomoda. Ahí está una forma muy interesante de reciclar. Y lo ideal sería que sea con, digamos, insumos ya utilizados. Porque bueno, lo que he visto cuando hacen este concurso de Ecomoda, de reciclaje, pues bueno, lo que se hace es comprar productos nuevos.
se compra productos nuevos, ¿no? Como nuevas bolsas, nuevo plástico, y con eso se arman los vestidos. Y particularmente la idea sería, William, de que, pues bueno, ya algo utilizado, reutilizarlo, ¿no? Y que en alguna medida se pueda certificar eso, porque lo que sí he visto es que, por ejemplo, quieren elaborar un vestido bonito a base de plástico. ¿Qué es lo que hacen? Compran más plástico. Sí, pues. Sí, ese detallito nada más. El día jueves 14 de noviembre se desarrolla Ecomoda, justamente por el 82 aniversario del distrito de Coyurqui, categoría inicial, primaria, secundaria y superior. ¿Ya ha tomado su cafecito, William? Exquisito el cafecito, La Cholita. No, y el agradecimiento también a nuestra colega Gladys Aguilar, ¿no? Que siempre está pendiente del café, sí, pues, en la radio. Y las cabinas de Surfy están oliendo a cafecito. Cafecito, ¿no? Ese aroma, ¿no? Alguien llega, es único. Cafecito, dicen, ¿no? Sí, cafecito en la oficina de comunicaciones, acá en Radio Surfy. Por supuesto, los que vengan pueden degustar un rico café. Quilla Bambino, ¿no? Sí, sí. La Cholita, qué riquísimo. Sí, definitivamente, Solo tiene que traer... palta, ¿no? Para el pancito. Riquísimo. Una paltita de Faco. De Faco. Faco, ¿no? En Coyurqui hay exquisitas paltas. Muchos agricultores están dedicándose a este tema y está muy bien. Bueno, en el marco del aniversario, decías, va a haber una gran bicicleteada. Sí, pues, y va a ser, William, o sea... Los tramos son bastante larguitos, Sí, pues, porque mira, la ruta, o sea, para niños, categoría 10 a 13 es Puente Chaguayo. Entiendo el punto de partida, ¿no? Categoría B es de 14 a 17 la comunidad de Chaguayo, o sea, entiendo la parte alta, ¿no? Y la categoría libre de 18 a más de la comunidad Huancuiri. Esa distancia es considerable, William, ¿no? Porque en vehículo, ¿cuánto tiempo hace desde Huancuiri hasta Coyurqui? Desde Huancuiri. ¿Una hora y algo? Una hora y 10, una hora y 15 será. Sí, pues. Sobre todo por la bajadita, ¿no? Para entrar hacia Coyurqui, porque es, bueno, un tanto peligrosa también. Siempre la recomendación de nuestros amigos de la municipalidad. Seguramente están tomando las previsiones del caso, por los cuidados que merece esta competencia de ciclismo por las rutas del Yaguar Fiesta, ¿no? Está de aniversario, 82 años, el distrito de Coyurqui. 7 de la mañana, ya con 58 minutos, amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillaricui. Nosotros nos vamos justamente para hacer los últimos detallitos, los preparativos para la gran final de Quien Estudia Triunfa. Hoy estaremos desde el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho desde las 9 de la mañana, amigos. Hoy es la gran final de este concurso. Está el SEMA Tambuya representando al distrito de Chalhuahuacho. Mientras tanto, representando al distrito de Tambobamba se encuentra la institución educativa José Carlos Mariátegui. ¿Usted a quién le va? Difícil, en realidad son muy buenos chicos, sí, los que han estado participando, hemos estado escuchando y realmente la competencia va a estar durísima. No sé, me inclino un poquito por Tambobamba, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, sí, pues. Amigos oyentes, nos despedimos. 9 y algunos minutos más adelante estamos ya con la transmisión de esta gran final de Quien Estudia Triunfa. Que tengan un bonito día. Tupacunanchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.